¿Cómo andan, gente? Bienvenidos y bienvenidas a Factoría, que muchos de ustedes seguro ya anduvieron por acá y los que no, espero que lo disfruten, que les parezca un lindo espacio. Este espacio, Factoría, está abierto de miércoles a sábado, si quieren venir. Hay actividades todas las semanas, en el Instagram de Factoría las vamos subiendo, así que más que bienvenidos a participar, también a acercarse en alguna otra ocasión. Y también contarles que además del bar y el espacio cultural, hay un canal de stream atrás, hay una programación de lunes a jueves, los viernes cada 15 días y un show en vivo una vez por mes. Así que nada, para contarles un poco lo que sucede acá, por si es la primera vez que vienen y no se cruzaron con esas cosas, acá pasan todo eso. Contarles también que esto es una actividad que se realiza en el marco de muchas actividades que se estuvieron haciendo, del movimiento Evita, de muchos espacios. Hubo por el 9 de julio muchas actividades en la semana, esto es parte de eso. Estamos organizando estas cosas bajo la consigna de Defendamos la Patria, algo, digamos, de tantos años como el 9 de julio y tan actual como hoy, que tenemos que seguir todo el tiempo Defendamos la Patria, y está esa pregunta de cómo la defendemos. Lo primero y más instintivo es encontrarnos, juntarnos. Hay feriantes adelante que pueden recorrer la feria, si vieron hay unas cosas preciosas. Va a haber música en vivo, va a estar Parenti, Río Lobos, Alondra, van a estar cantando también después en el patio, vamos a poder disfrutar de eso. De la comida exquisita, que veo que algunos ya están degustándola, y los que no también se pueden acercar, que hay todavía, después también después del almuerzo, hay churros con chocolate, hay todas unas delicias, budines, así que también se pueden acercar a comer y tomar algo. Y bueno, también, aparte de lo primero instintivo que es juntarnos, por supuesto está la parte de pensarnos, así que la idea también era aprovechar para hacer la charla que ahora van a poder disfrutar acá en el galpón, que se trata también de tribunas abiertas, que es una movida que se está haciendo de diferentes medios de comunicación y periodistas independientes, que tiene que ver con toda la persecución política que está habiendo de parte del gobierno con todos quienes piensen alguna cosa distinta, así que bueno, ya les contarán mejor, pero bueno, darles la bienvenida, invitarlos a recorrer la feria, invitarnos a disfrutar de la charla y bueno, pásenla lindo, los dejo con Inés y Pablo, así que un aplauso para ellos. Gracias, Cuquita. Bueno, se escucha ahí, ¿no? Sí. ¿Cómo va? Qué lindo. Me encanta que estemos prolongando el 9 de julio, porque de hecho el 10 es cuando se hace la fiesta en la casa del gobernador Arias, y es como una de las primeras imágenes de fiestas patrias. Entonces para mí es como que ya si ellos lo hicieron un día después, nosotros vale que lo hagamos 3 días después y sigamos en el marco de la semana. Amplío un poco, igual ya Cuquita dijo todo, pero sí, las tribunas abiertas surge como un espacio descentralizado para empezar a pensar o a moverse tras la proscripción de Cristina y tras la persecución que se están dando cada semana. Sabemos que cada semana hay un sujeto nuevo perseguido, así que en cualquier momento nos vienen a ciberpatrullar acá en el canal de streaming o ahora en vivo. Y la idea es empezar a moverse. Yo quiero poner un ejemplo, ahora ya vamos a presentar el panel y etcétera, solo para darle como color a esta situación. Cuando salió el fallo, se tomaron las facultades, varias, y yo estaba en la toma de sociales, que no es mi casa de estudios, pero bueno, estas cosas que suceden, Puan y sociales son hermanos, primos. Y entonces fue con un amigo, decíamos, acá hay una imagen de lo que está pasando. A la noche unos compañeros estaban siendo reprimidos, como a las 3 de la mañana más o menos. Claro, aprovechó Bullrich y vio que no había nadie, mandó a la policía y nos llegan los videos. Y automáticamente estábamos en la puerta, vimos una horda de jóvenes, ahora que se dice que los jóvenes son de derecha, etcétera, bajar como ya listos, como parecía realmente unos aires de otras épocas, para ir contra la policía, se estaban poniendo los pañuelos, todo, pero fue como una bajada de las escaleras. Hace mucho que no veíamos esa fuerza y esa disposición, sobre todo. Porque además hay una cosa de sobregirarse, de analizar el mundo, de decir no, porque estamos atomizados, porque somos individualistas, porque es una generación que no le importa al otro, porque el algoritmo, las redes, no sé qué. Bueno, ahí había un montón de jóvenes dispuestos a poner el cuerpo para otros, y cuando llegaron a la puerta, la conducción del centro de estudiantes, esto no es para bardear la conducción del centro de estudiantes, le dicen no se sale, es muy tarde, es peligroso. Y dijimos, esto es lo que está pasando. Hay mucha voluntad y mucha
muchas ganas de poner el cuerpo, de pensar también, de poner la mente, y sin embargo no hay formas de canalizar esa fuerza. Digo, hay realmente una puerta, que nunca se sabe bien quién la construye, etcétera, que no nos deja ir más allá. La idea de tribunas abiertas y la idea de conmemorar acá en Factoría esta fecha patria es, bueno, ¿cómo hacemos para romper esa puerta? Porque es fácil decir, viva la patria, el problema es, como convoca el flyer y los convoca a ustedes acá hoy, ¿cómo? Por eso estamos acá con un panel de lujo, lo voy a ir en orden, a decir Pablo Berkovich, que me acompaña para moderar, Cintia García, Emilio Pérsico, Paula Marusic y Poli Sabatés. Lamentablemente les toca a ustedes la tarea de definir cómo, nosotros podemos hacernos los boludos y decir que estamos moderando este evento, y ya le dejo la palabra a Pablo, solo que me parece que es muy importante y no... Tengo un problema siempre que es citar el libro que estoy leyendo y este libro que estoy leyendo no es nacional, cosa que está mal porque es una fecha patria, pero se puede pensar, retoma cosas de los pueblos originarios, así que le podemos dar esa vuelta. Seguir con el problema de Donna Haraway, que por más de que no es de acá, lo vamos a nacionalizar, habla de ojo con el mundo fragmentado que vivimos desde el pluriempleo, desde el algoritmo, desde la falta de tiempo, desde los vínculos fragmentados, desde todas las formas en donde vivimos como átomos separados, la gran revolución es tejer. Entonces, quizás a partir de toda la persecución que estamos viviendo por el gobierno nacional, sea un hilo conductor que nos permita tejer hoy, y tejer es estar todos juntos, y tejer es que se hayan dado otras charlas bajo este marco en otro lado. Digo, tejer es seguir un hilo circular, que es lo que quizás tenemos que empezar a tramar para romper esa puerta, que puede ser mucho más amable pensar tejer que romper como verbo. Así que me parece que estamos en este momento tejiendo un hilo que vaya a saber a dónde va a terminar. Y por eso le doy la palabra a mi compañero Pablo, que va a ser mucho más específico que yo de qué ejes vamos a charlar. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes a todos y a todas. Feliz semana, patria, viva la patria. Estamos justamente acá, como nos convoca el flyer, como nos convocamos todos para pensar cómo defendemos a la patria hoy, pensar cómo derrotamos al enemigo hoy. No hablo de adversarios, hablo de enemigos a propósito. Cómo derrotamos a Milei hoy. Estuvimos pensando esta charla con Nahue Sosa, que está por acá, en este marco de tribunas abiertas. Pensamos una diada entre conflicto y programa. Pensamos un montón de variables y de discusiones a partir de esta diada conflicto y programa. Esto que decía el Papa Francisco también, que se lo decía a los jóvenes, hagan lío, todos se acuerdan de esa parte, hagan lío, pero después ayuden a ordenarlo, ¿no? Entonces, hagan lío, conflicto, después ayuden a ordenarlo, programa. Ahí a esos jóvenes, a los que les hablaba Francisco, bueno, estamos viendo que no solamente acá en el país, sino que en el mundo, sí están tomando o están siendo conducidos algunos por estas ideas de derecha a nivel internacional. Yo igual ahí lo que me pondría a pensar es por qué se sienten conducidos por eso, por qué algunos de nuestro espacio, algunos jóvenes de nuestro espacio se convirtieron también en fiscalistas, ¿no? Como yo veo algo impresionante, algo increíble, que es que pibes de 20 años son fiscalistas, como se convirtieron en algo gris, algo muy poco revolucionario y muy choto, que es el fiscalismo, en defender el superávit fiscal, ¿no? Como no hay nada más aburrido que defender el superávit fiscal o defender la democracia porque sí, ¿no? Como la verdad es que tampoco me dan muchísimas ganas de defender la democracia como la tenemos hoy en día. Tampoco esos fines en sí mismos son un problema. Por eso también quería no solamente que pensemos cómo derrotar a Milei en materia de conflicto, en materia de programa, que hablemos justamente de desarticulación, sino que hablemos de esas cuestiones que a veces, si no las llenamos de contenido, tienen el riesgo de convertirse en conceptos vacíos, como la democracia, como la unidad también, que si pensamos la unidad como un fin en sí mismo, y estamos medio al horno, ¿no? Pensar justamente esa unidad como un medio en el conflicto y un medio también en el programa. Digo, ¿qué hacemos con el Fondo Monetario? ¿Qué programa tenemos? Lo hablamos con Emilio. ¿Qué modelo de país tenemos? ¿No? ¿Estamos de acuerdo todos en un mismo modelo de país? Creo que la unidad en ese sentido se da más orgánicamente en el conflicto
Y en el programa, nos divertíamos el otro día con Nahue, que imagínense todos una situación, y ahora sí le doy la palabra a los demás. Imagínense un miércoles cualquiera en una marcha de jubilados. Imagínense un cana pegándole a un viejo, a un jubilado, como está sucediendo. Imagínense una humareda de gases lacrimógenos, palos, balas y todo. Imagínense que están atrás de un auto defendiéndose de ese cana que está al otro lado del auto y ustedes tienen un compañero que no conocen, un compañero, una compañera que no conocen, atemorizado ahí al lado, esperando para ver cómo hacerle frente a eso. ¿Se van ustedes a preguntar si tiene tatuada la tobillera de Mayra Mendoza de flores o si tiene a la barba de Emilio Pérsico en la espalda? No, es un compañero, es una compañera. No me importa, hay unidad ahí. Se da. Es lo mismo que en el programa. Si vos tenés un compañero, una compañera que piensa lo mismo que vos, que tiene el mismo objetivo que vos en materia de modelo de país, y muy posiblemente ni le preguntes qué orgánica tiene, a qué grupo, a qué movimiento pertenece. Va a ser un compañero, va a ser una compañera. Hay unidad ahí, y hay unidad sincera. Ahora sí abro la palabra para quien quiera empezar por ahí. Hablamos con Emilio, por ejemplo, de los modelos, esto cuando decía programa. Te toca arrancar. Te mandó al frente. Cuando decía programa, no, me interesa esto de... Por ser el más viejo, digamos. No, me interesa esto de diferenciar un programa, que estamos hablando también de planes o de programas, y vos me decías, no, lo que hay que ver es el modelo de país que tenemos, ¿no? Que tuvo Néstor, Cristina, cuál fue el modelo ese y cuál podemos tener ahora. Sí, si vamos a Néstor era un fiscalista, muy fiscalista. Yo lo he visto escribir en su cuaderno de espirales día a día la plata que entraba y la plata que salía, ¿no? Y él en ese momento siempre entraba más que el que salía, entonces gasten era la palabra de Néstor. Al revés de este, que nos dice no hay plata, Néstor te empujaba cuando estabas en el Estado a gastar, a armar planes, a armar cosas porque estaba esa situación. Se había capturado una red. El problema no es que se había capturado una renta importante que venía de antes, pero que Néstor lo condió, que es la renta centralmente del campo, una renta extraordinaria que la Argentina tiene una gran ventaja, y se había capturado también la renta petrolera a partir de la idea esta, eso fue después, fue Cristina, del barril criollo, ¿no? Entonces vos le pagabas a la petrolera a costos argentinos, ¿no? Y eso era una gran ventaja. Y era una gran ventaja porque en aquel momento eso nos daba desde combustibles competitivos para producir hasta esta situación en el Estado en donde gasten, ¿no? Porque había la posibilidad de desarrollar una política del Estado fuerte, digamos. Pero bueno, cuando yo digo lo del modelo, sí, yo creo que sí, que hay que discutir mucho hacia dónde avanzar. Si los trabajadores hemos tenido modelos alternativos que fueron exitosos y que le compitieron al capitalismo y que casi lo damos vuelta, como fue el Estado de Bienestar Europeo, el socialismo real, los países del tercer mundo y en nuestro caso en América Latina y en Argentina el peronismo, que fueron modelos alternativos contra el viejo capitalismo fordista que lograron países muchísimo más justos y un avance importante y que nos permitió a una generación soñar con el fin del capitalismo. Ahora, todos sabíamos que ese fin no era, para decirlo de alguna manera, planetario, o era en todos lados o no era. O se terminaba con el capitalismo o el capitalismo se reconvertía. Pero no lo decía muy fácil, que era el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. El Chelo, cuando vino acá a Uruguay, lo dijo de otra manera. Hay que prender fuego en la pradera de América Latina porque la suerte de Cuba, ¿no?, está en los campos de batalla de América Latina. Y nos hicimos todo guerrillero. Después Fidel lo planteó muy fuerte cuando fue el tema de la deuda, es decir, que si no se cortaba el flujo de capitales de los países, se iba a reconvertir el capitalismo y iba a venir esto que vino. Entonces hoy tenemos un nuevo capitalismo y a este nuevo capitalismo los trabajadores tenemos que oponerle un nuevo programa. Y esa es la discusión de fondo. ¿Cómo se construye ese nuevo programa? Y Perón decía, miran, las universidades lo único que... En los bancos cuidan la plata de los ricos, el Estado cuida la plata de los pobres. Las universidades en general construyen, ¿no?,
es un lugar donde tenemos que ir a robar conocimientos para después adaptarlos y para llevarlo para otro lugar. Es el Estado el que construye los conocimientos y los trabajadores. Entonces yo creo que ese nuevo programa hay que construirlo centralmente desde los trabajadores, desde los sectores más humildes, pero hay que construir un nuevo programa. Y en América Latina hubo un proceso que fue un sueño importante, que todo el mundo nos miraba, porque hubo un momento en donde parecía que le habíamos encontrado el agujero al mate, como digo siempre, es decir, habíamos encontrado el modelo alternativo, que se sostuvo durante un tiempo importante y que logró cosas maravillosas. Entre la primera cuestión, insisto, una captura de una renta muy importante y una distribución de ingresos a partir de esa renta, que fue la idea de transferir desde el Estado a los sectores medios a través del salario indirecto y a los sectores populares a través de meterles del subsidio, de la jubilación y otros tipos de subsidios, transferir esos recursos. Eso generó una sociedad mucho más justa, donde bajó la pobreza, donde bajaron muchos de los índices, pero que no generó una sociedad estable. No generó una sociedad estable porque ese mismo proceso, es decir, si decimos desde Francisco decía que el subsidio es bueno, pero si se mantiene en el tiempo, termina enfermando la sociedad. Y eso es un poco lo que nos pasó. Ese camino de que hoy la oposición nos carga con el plan Platita, que se expresó el momento máximo, es decir, la distribución de ingresos fue 4,5 puntos del PBI al final de Cristina, 8 puntos después más adelante con Macri, y después del gobierno de Alberto, 12 puntos del PBI. Fue el momento el momento de mayor, ¿no? No fue la solución al problema de fondo, no generaba una Argentina estable. Y creo que esa es la discusión de fondo, es decir, creo que cómo hacemos, ¿no?, para resolver, Cristina lo dijo ahora muy bien, no supimos cómo resolver el 25%, ¿no?, de pobreza estructural en la Argentina y no lo pudimos resolver. Y tenemos que encontrar la manera de resolver eso. Creo que esa es la discusión de fondo, me parece a mí. Y cómo generamos una Argentina estable, que también una Argentina estable hace de que vos a cada uno de los sectores sociales, ¿no?, tenés que unirlo, esto de tejer, ¿no?, tenés que tejer entre todos ellos un modelo que no sé si satisface a todos, pero que a todos los permite desarrollarse, ¿no? Que algunos van a estar más conformes, otros menos conformes, pero todos están en una situación de avance y ven perspectiva para adelante y empujan el carro para adelante. Entonces creo que esa es para mí la discusión de fondo. Eso no viene, eso se construye a partir. Nosotros, por ejemplo, construimos un rengloncito dentro de ese modelo que fue la idea de la economía popular, salir del subsidio y decir los compañeros están trabajando. Ahí hay trabajo, ¿no? O Argentina es uno de los países que tiene menos. Llegamos a un proceso de casi sin desocupación, pero sin embargo, ¿no?, la desigualdad y la pobreza se agudizaron. Y ahí hay trabajo. Hoy hablamos, la industria textil, hay 600.000 compañeros que viven de la prenda popular. Hoy no, ¿no? Hoy eso está en crisis y se está destruyendo, digamos. Hoy esos compañeros, yo digo, cambiamos un sistema productivo que era el de la prenda popular por vender yutería china, digamos, ¿no? Hoy todos los compañeros antes iban a la Salada a buscar ropa, ahora van a la Salada también, pero a buscar ropa en general china, o van al 11 a comprar cositas, yo qué sé, ¿no?, desde anteojos hasta no sé qué, y vender esas cosas, ¿no? Pero antes, en un momento, esos compañeros vendían, insisto, había 600.000 compañeros en la Argentina que vivían de la prenda popular, ¿no? Y en cada uno de los sectores uno encuentra que los compañeros hay un comercio popular. Hoy hablamos de la industria de la alimentación, hay una alimentación popular, digamos, hay una soberanía alimentaria local mala, deficiente, comeremos mucha tortilla que es grasa con harina, ¿no? Pero ese es el pan hoy en día de los pobres, esa grasa con harina es la panadería, ir a la esquina a comprar una tortilla, anda, búscate una tortilla, tenés hambre,
mate cocido y una tortilla, ¿no? Que veía que, yo sé, por acá vale como 1.000 pesos, 1.000 y pico de pesos, y allá te venden 2 por 1.000. Y con eso, ¿no? Zafás, ¿no? Entonces hay un sistema que hay de comercio y de económico que es otra economía, que es una economía de baja intensidad, de mucha mano de obra, ¿no? Y también hay otra economía que es la economía del Estado. Esa es otra economía, ¿no? No es verdad de que el Estado para lo único que sirve para construir déficit. Yo rescato una cosa ahora, charlando también con Kicillof, decir, la competencia ¿cómo se llama?, de mercado libre con cuenta DNI, ¿no? Le arrebató un pedazo del mercado. Le arrebató un pedazo del mercado con toda la dificultad, porque el otro tiene muchas ventajas, porque está fuera del sistema bancario, entonces puede hacer lo que se le cante, ¿no? Te puede cobrar lo que quiere, te puede hacer lo que quiere, vos podés ahí, te paga intereses por la plata a la vista, como se dice, pero le da competencia a través que la ganancia del banco la devuelve, ¿no? A través de la cuenta de DNI, ¿no? A los sectores populares, a través de la carne, ir a comprar la carne los sábados, ¿no? Vamos todos a comprar la carne del asado los sábados porque te descuentan el 25% o el 40% según el lugar. Entonces creo que hay otra economía, hay una economía estatal, hay una economía popular y hay una economía de mercado, hay una economía capitalista. Hoy podemos destruir, ¿estamos los trabajadores en el mundo en condiciones de destruir esta economía capitalista? No, está evidente que no. Tenemos que convivir con ella. Pero ¿estamos en condiciones de generar otras economías? Sí. Nuestro pueblo lo está haciendo, genera otras economías, que tienen otros lazos, que tienen otra forma de organizarse, que tienen otras formas de avanzar, que no tienen acceso al crédito, que no tienen acceso al capital, pero tienen acceso a su trabajo, donde la mayor inversión es el trabajo. Yo invierto horas de mi vida en producir algo, con mi familia, sí. Se habla de la explotación familiar, sí, pero es con mi familia. Coso en la costura, bueno, hoy no, hoy insisto que no, pero porque esta situación que ha habido de cambios macroeconómicos destruyó, ¿no?, la industria textil, pero en la época de Alberto fue el momento más rentable de eso. Era muy, muy rentable, sacaba mucho más en un taller clandestino que en una fábrica textil de mercado, para decirlo de alguna manera, que el obrero textil estaba por encima el salario de esas compañeras. Con una política proteccionista que había en ese momento. Bueno, pero más allá de eso, es decir, hay que construir otro modelo, que es un modelo productivo, que es un modelo que no es rentista, ¿no? Que es un modelo productivo, que es un modelo donde el comercio popular, ¿por qué no apoyar el comercio de barrio? ¿Por qué no apoyar al almacén? ¿Un modelo que no existió hasta ahora en Argentina? Este capitalismo es difícil, es nuevo. Antes había que hacer otras cosas. Perón, yo qué sé, no hay que hacer... Es decir, Perón quería el aluminio porque pensaba que se venía la Tercera Guerra Mundial, entonces hizo la grúa más grande que puede subir una torreta arriba de un barco en Río Santiago para hacer barcos porque se venía la Tercera Guerra Mundial y Argentina quería ser Noruega o Suecia en la primera, en la segunda. Pero hoy son otras cosas. Hoy, insisto, hoy es pelearle al sistema financiero con cuenta DNI, pelearle al sistema financiero con un banco que apoye el microcrédito o el crédito para ese compañero que tiene tortilla porque se transforma en una pequeña panadería de barrio. Hoy es otro tipo de cosas. Tener una gran empresa de alimentos. Hay una frase de Cristina que es muy buena, que es industrializar la ruralidad. Y Argentina exporta soja y a veces exportamos, y los chinos nos compran soja en grano, ni siquiera el aceite. Ahora que negociamos, que nos venden, pero le vendemos, ¿por qué? Porque la trilápida, el pescado que ellos crían, come soja en grano, digamos, y produce 1 kilo, 200 por kilo de soja. Tremendo lo que hacen los chinos.
para producir alimento, proteína. Pero más allá de eso, ¿por qué no le exportamos nosotros pacú? ¿No? Que también come soja. Y eso hay que hacerlo desde una producción popular. Hay que hacerlo desde organizar al pequeño productor, organizar. Argentina es el país más urbano del mundo. Eso seguro, eso seguro. Le quiero preguntar, y volver a Pérsico, por supuesto, que justo dijiste, bueno, formas de luchar contra, ¿no? Hoy en día no es lo mismo que Perón, hoy en día tenés un sistema financiero. Quiero preguntarle también a las compañeras, ¿cuál es ese enemigo? ¿Se identifican el mismo que Pérsico y también las mismas maneras para afrontarlas? La que quiera. Ok. Una tarea simple, ¿no? Como identificar un enemigo y un plan. Nada, te lo resuelvo. Bueno, no, primero, interesadísima en lo que estaba diciendo Emilio, y en la charla, y Pablo, y todo aquí. Gracias por este encuentro, por esta presencialidad, ¿no? Porque estamos tan virtuales, estamos tan streameros, que está buenísimo, pero creo que esto es irreemplazable, ¿no? Y me parece que también cuando uno piensa en el cómo un modelo como el que estamos hablando, cómo salir de este modelo de acumulación, lo primero que a mí me pasa es pensarnos en contexto, ¿no? Por definición, por defecto en realidad, yo intento, no siempre me sale, intento pensar en contexto y entender que esta no es la primera ni va a ser la última crisis que vivimos en esta, como dice Cristina, en esta Argentina circular, que no es tampoco el peor ataque que ha vivido el peronismo y el campo nacional y popular. Venimos de nuestra propia historia a cuestas. Lo que me parece, tampoco podemos morir de diagnóstico, ¿no? Porque somos grandes relatores del diagnóstico, pero a veces, por eso es interpelador, ¿no? La apertura de esta charla sobre qué hacemos con este diagnóstico. Hablamos del Día de la Patria, la Semana de la Patria, el Día de la Independencia, y en realidad fue el día de la entrega, ¿no? El 9 de julio fue en la Argentina una paradoja, se vivió. Era el Día de la Independencia y se montó toda una operación mediática de presión a los gobernadores, de apriete a los gobernadores, Caputo corriendo al programa de Majul, Milei retuiteando, Fantino que dijo, que no dijo, no sé si si están todos al tanto del entuerto que ocurrió, pero en el fondo de lo que había era un apriete a los gobernadores porque, hablando de modelos, este país en este momento vive tras los designios del Fondo Monetario Internacional. El modelo en la Argentina de hoy es lo que dice, quiere y hace el Fondo Monetario Internacional. Entonces, me parece, y tiros a la charla, que lo primero que hay que hacer es un poco lo que decías vos cuando arrancabas, identificar al enemigo. Identificar que el enemigo es el modelo. ¿No? Porque no tenemos que proponer otro modelo para salir de la crisis, porque no tenemos que proponer otro modelo solo para salir de la crisis, porque el capitalismo es una crisis permanente. Yo no creo que el capitalismo entre en crisis, sino que creo que nosotros vivimos las crisis, las personas, los trabajadores, los colectivos humanos viven la crisis, pero el capitalismo se alimenta de las crisis y está en una permanente búsqueda de acumulación del capital. Entonces, hoy identificar al enemigo es entender que este modelo es el enemigo, que el capitalismo en este modo de acumulación de capital es el enemigo, que el neoliberalismo es el enemigo. No soy experta en pensar en programas. Yo creo realmente que hay muchos planos para analizar, que justamente la característica de este tiempo es el ataque en shock y las respuestas fragmentadas. Y me parece que tal vez otra manera de afrontar este tiempo y este contexto es
empezar a dar respuestas menos fragmentadas. O sea, podemos ver el caos, podemos diagnosticar la fragmentación, podemos visibilizar cómo el ataque de ese enemigo que no todos visibilizan y que hay que ser un poco menos cagones también, ¿no? Hay que ser un poco menos cagones en la dirigencia, en la comunicación, en los medios de comunicación, hay que ser menos cagones con la identidad. Hay que empezar a asumirse, cagonis, podríamos decir. Hay que empezar a asumirse desde una identidad, porque justamente la política de la fragmentación y la imposibilidad de reaccionar a esa fragmentación nos ha dejado en una situación donde, como estamos un poquito aquí, un poquito allá y un poquito más allá, entonces no podemos, muchas veces nos ha plantarnos desde este lugar. Por ejemplo, Milei no es el gran problema. La verdad que yo no creo que sea Milei el problema. Creo que Milei es un cuchillo filoso, sin ningún control, dispuesto a hacer lo que sea, pero a Milei lo empuñan las corporaciones. A Milei lo empuña Techín y Clarín. Hay que empezar a ser menos cagones y decir que en la Argentina el bloque de derecha lo dirigen Techín y Clarín, Roca y Mañeto. Hay que empezar a visibilizar que las condiciones de posibilidad de Milei empezaron con el macrismo. Que en el momento en que la Argentina, y si quieren podemos hacer toda la autocrítica histórica que siempre piden sobre cómo se llegó a esa situación, pero, y que el gobierno de Alberto Fernández fue una desgracia, también hay que decirlo. Ahora, las condiciones de posibilidad de este momento empiezan cuando la Argentina, desendeudada, toma la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Entonces hay que retomar esas líneas para, con mucha identidad, con mucha valentía, diciendo cada cual quién es, qué lo representa y hacia dónde va, de esa manera me parece que es posible una unidad, ¿no? De esa manera funciona la unidad. Yo creo que, efectivamente, creo que esto que vos decías recién, de que el que está a tu lado en un momento de crisis es con el que te aliás porque hay un modo, un eje común de defensa. El problema es cuando no estás con las piedras sobre la cabeza, ¿no? El problema es cuando decís, bueno, pero manejémonos, así podemos estar todos y que entremos todos y no quede nadie afuera. Y ese estar todos es dejar afuera un colectivo. O sea, porque también tenemos que sincerarnos con eso, ¿no? También la persecución que hoy viven muchas compañeras y que ayer escuchaba, pero literal, la estructura mediática hablando de que la Cámpora es una organización terrorista por las respuestas que dieron. O sea, ni siquiera tenemos capacidad de respuesta. O sea, yo pensaba, ¿no? Venimos de la década del 70 y todo lo que significó la década del 70 y hoy tenemos situaciones de negacionismo, de todo el diagnóstico que ya sabemos, etcétera, las calificaciones sobre la libertad de avanza que puede o no puede ser fascismo. Yo creo que sí, pues, en cuanto a la instrumentación de esas políticas, no el fascismo del siglo XX, pero sí en cuanto a lo que genera en materia de derechos humanos, en desguace del Estado, en pérdida de derechos, en persecuciones, etcétera. Insisto, con las condiciones de posibilidad que dio el macrismo, porque la persecución no empieza ahora. La persecución empezó durante el macrismo. Recordemos que durante el macrismo hubo detenciones indebidas. La primera presa política en enero de 2016 fue Milagro Sala. Y lo que está viviendo Cristina hoy con la proscripción es un calco de lo que pasó con Milagro y lo que están viviendo las compañeras presas, perseguidas y acusadas de terrorismo es un calco de lo que vivían muchas compañeras en Jujuy, que lo único que hacían era dirigir cooperativas que daban copas de leche en el norte argentino. Lo que pasa es que para muchos Jujuy quedaba lejos. Entonces tenemos que hacernos cargo de las condiciones de posibilidad, ¿no? Porque
Yo, la verdad que a mí no me molesta entrevistar a nadie y entrevisto a Feynman, a Fantino, a quien ustedes quieran. Ahora, no les lavemos la cara a quienes fueron cómplices de las condiciones de posibilidad de lo que hoy estamos horrorizándonos. Porque el horror que vivimos hoy tiene nombre, apellido, raíz y cómplices. Entonces, la respuesta, perdón, no me estoy apasionando porque la presencialidad me pone intensa. Entonces, pero la respuesta, me parece, a este caos planificado, tiene que ser en forma panóptica. Perón era un dirigente totalista, ¿no? Miraba en 360 que prácticamente. Bueno, claro, y además desde esa estructura verticalista. Bueno, el peronismo tiene esa estructura verticalista, por eso la discusión sobre la conducción es una cuestión que se problematiza. Cuando, no me quiero meter en el quilombo de la interna, pero cuando muchos dicen no entiendo la interna, chicos, dale, ¿qué es lo que no se entiende de la interna? Hay una discusión sobre la conducción y es válida la discusión, pero no digamos no se entiende la interna, digamos estoy de este lado, de este otro, de esa discusión. Entonces tenemos que empezar a ser un poco menos cagones, decir lo que creemos, ir para adelante, meternos en el territorio y unirnos con identidad y muchísima valentía, y las respuestas tienen que ser multifocales. Si el caos es planificado, nosotros tenemos que dar respuestas totalitarias, tenemos que ser más peronistas en ese sentido y en todo. Ya vamos a volver a la unidad y a la interna, obviamente. Bueno, nosotros sí queremos hablar de eso, pero les quiero preguntar a Paula y a Poli en esto también que decía Cintia del rol de los medios. También me interesa cuál es el rol de los medios de comunicación, también en el sentido de que lo estamos pensando desde tribunas abiertas, que hay un montón de periodistas y expertos de la comunicación. Me parece interesante que además, si identificamos al enemigo, acá Cintia puso nombres propios, y uno de esos nombres propios es el Grupo Clarín, que es un medio de comunicación, empezó por lo menos siendo un medio de comunicación, empezó siendo un medio de comunicación. Se dice serlo. Empezó en ese momento. No empezó. Después se convirtió en un conglomerado. Noble funda el diario Clarín para favorecer los intereses desarrollistas de Frondizi. Sí. O La Nación, o ¿te crees que Mitre empezó para hacer una tribuna de doctrina? Empezó para defender los intereses de la oligarquía. No hay periodismo independiente. Pero yo creo que le estás dando un peso... no le quiero sacar peso a la comunidad, tampoco se lo quiero dar. Discutime, animate. No se lo quiero sacar por completo, pero lo que digo es, en todo caso, cuando Cristina sacaba el 54% y la oposición estaba diluida, porque el mayor logro también, lo decía Thatcher decía, mi mayor logro es que los que tengo enfrente se parezcan o quieran parecerse a mí. Entonces, ahí los medios de comunicación o los grandes grupos de poder que tienen medios de comunicación se ven imposibilitados o relegados, ¿se entiende? Sí, pero porque se les afectaron intereses. Ah, bueno, está bien, pero... O sea, el kirchnerismo no, como decía recién Emilio, y yo estoy de acuerdo, el kirchnerismo no transformó la estructura capitalista en términos de núcleo, exacto, pero afectó intereses de todos esos sectores que la confrontaron. Cristina no está presa por lo que hizo mal. Cristina está presa por lo que hizo bien, más allá de que es inocente porque la causa vialidad es cosa juzgada, además de todo, y que si alguien quiere entender la juridicidad de esa detención no tiene manera. No hay manera de entenderlo jurídicamente. No me pregunte, bueno, porque la obra, la licitación, no hay manera porque es una aberración jurídica eso. Por eso Cristina está presa, tiene que estar libre porque es inocente y está presa por lo que hizo bien. Ahora, sí podemos decir que lo que hicieron los gobiernos de Néstor y Cristina fue afectar intereses. Y esos grupos reaccionaron en la medida de la confrontación de esos intereses. Hasta cuando pudieron, digo, porque el 54% se lo comieron, eso es lo que digo. Como... El 54% fue la conjunción del sector agroexportador, el que le iba bien. Sí. El que le iba bien. A Cristina, que no sacó el 54, sacó el 55, sí. Esas fueron los últimos finales, la votaron porque les iba bien, porque en los 90 liquidaban los campos.
¿cómo se dice? La palabra, desalojaban los campos, los remataban. ¿Entendés? El 55% se logró gracias a esa bonanza económica basada en un modelo de consumo que podemos discutir, que podemos decir que no fue estructural, que no cambió la matriz del capitalismo, estamos de acuerdo. Ahora, los chacareros de la Pampa Argentina tienen toda su casa con el Procrear. Y están chochos con la casa que se hicieron con el Procrear. Bueno, el tema es una afectación de intereses. Y yo no digo que Clarín no sea un medio de comunicación. Ahora, su matriz productiva no es la de un medio de comunicación. Ahora, sí creo que son un medio de comunicación porque la arena política es comunicacional. Y esto la dirigencia no lo termina de entender. Creo yo, humildemente, ¿no? No, lo que quiero pensar también con las chicas es el rol de los medios y cuál es el peso y cuál es la importancia real justamente de los medios. Pues si no nos quedamos de vuelta, esto lo he discutido mucho con periodistas, nos quedamos de vuelta en ver cuál es el peso real de la comunicación y cuál es el peso real de los medios de comunicación. Obvio, hablamos de la ley de medios, hablamos de los medios que no supimos construir nosotros en nuestros gobiernos, pero digo, ¿es todo comunicación? ¿Es todo controlar los medios de comunicación? ¿O también hubo una imposibilidad de cambiar los modelos reales de acumulación y cuestiones que no se hicieron a nivel económico productivo? Para mí es más la segunda, y vuelvo un poquito para atrás a la discusión anterior para responder eso. Yo no estoy tan segura, tengo miedo que me digas cagona, Cintia, pero voy a tratar. Es en términos conceptuales. No, está bien igual. Yo creo que en base a experiencias pasadas, incluso a modelos pasados, no sé si un modelo económico político se termina cuando nosotros queramos, sino que se termina cuando hay distintas condiciones dadas. Lo que sí siento, obviamente, es que tenemos que empujar y tenemos que estar preparados y tenemos que tener la estrategia más armada posible, el debate político más armado posible y estar listos para cuando suceda. Digo porque, no sé, en el 2001 no es que la oposición partidaria organizada terminó con un modelo económico, sino que pasó otra cosa. Así, bueno, distintos casos, y por eso digo, no sé si la respuesta es Milei se va cuando se nos cante las pelotas o si tienen que pasar distintas cosas y nosotros tenemos que estar ahí empujando y estar listos y listas para eso. Ahí retomo lo que decían, obviamente coincido en que hay que construir un modelo. Creo que a veces nos enfrascamos un poco en pensar, es muy difícil, cómo se construye un modelo, y creo que es bastante más. Creo que las respuestas están mucho más ahí que lo que a veces nos enfrascamos en pensar. Yo, en lo personal, no creo que el modelo, que un proyecto de país lo vayan a cerrar en La Plata, Axel, Massa y Máximo, que además son 3 chabones del AMBA, estoy un poco cansada yo de eso, sino que... bueno, sí, son 3 varones del AMBA. Pero a lo que voy es, no creo que el proyecto, o sea, no creo que el programa o que el modelo, que el proyecto salga de ahí, también sale de ahí, pero no solamente de ahí, sino que yo creo, y vos lo decías, Emilio, que los trabajadores y las trabajadoras de las distintas ramas productivas de esta sociedad tienen propuestas políticas y programáticas sobre sus actividades y sobre el conjunto de la clase trabajadora. Yo creo que por ejemplo, yo creo que a veces nos pasamos un poco de rosca en decir estos son malos y no decimos, por ejemplo, qué hacer con cosas muy básicas como la educación. La educación hoy es bastante dramática. En los barrios pasa mucho que, bueno, yo soy de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, que los padres no quieren mandar a los pibes a las escuelas públicas. Y es una batalla que estamos perdiendo porque no los quieren mandar por un montón de cuestiones, por problemas de droga, por problemas de ausentismo docente, que obviamente no es culpa de los docentes en sí, sino que tiene un trasfondo atrás, por situaciones de violencia, por un montón de cuestiones, y siento que nosotros no terminamos de decir qué hacer con la educación. Lo mismo con la salud pública, lo mismo con los recursos naturales, fundamental, y así con cada gran discusión de la
sociedad y de la patria. Entonces yo creo que si vos vas en cada sector, yo creo que los trabajadores y las trabajadoras tienen propuestas concretas que están discutiendo hace años sobre qué hacer con, por ejemplo, la educación. O sea, los trabajadores de la educación y las trabajadoras de la educación tienen discusiones hace años porque habitan las aulas sobre qué hacer adentro de las aulas, políticas socialmente adentro de las aulas. Los trabajadores de la salud tienen su propuesta construida en base a la propia praxis cotidiana del hacer, tienen su propuesta sobre qué hacer con la salud pública. Los trabajadores del litio en Jujuy tienen su propuesta sobre qué hacer con eso, y así todos los trabajadores de aerolínea, todos los aeronáuticos, los trabajadores de la industria alimenticia dan discusiones profundas sobre qué hacer cómo ser un país productor de alimentos y que no haya gente que no coma. Entonces, creo que quizás está bastante más a la vista la respuesta de cuál tiene que ser el programa. Hay que ir a hablar con esos laburantes y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con la educación? Vamos a construir unos puntos, ustedes saben, ustedes están acá adentro, saben qué es lo que hay que hacer acá, vamos a anotar esto en ese programa que después se convierta en un programa electoral político. Y ahí vuelvo a lo de los medios, porque quería hacer todo este recorrido porque mencionabas Clarín, bueno, acá yo vengo del sindicalismo de prensa, hay un compañero, Ariel, un compañero de Foetra también, o sea, nosotros sabemos lo que es Clarín, de pelear con Clarín, o sea, de pelear con Manieto, no solo la paritaria, sino el día a día de nuestra supervivencia. Y yo creo que los trabajadores y las trabajadoras de prensa también tenemos muchas propuestas sobre qué tendría que hacer, cómo tendría que ser la comunicación en este país. Tenemos propuestas que hoy parecen imposibles de discutir porque no van a tener cauce parlamentario, por ejemplo, como un reparto plural y federal de la pauta publicitaria. Desde ahí hasta cómo capturar la renta de las grandes plataformas de medios que hoy muchas veces publicamos nuestras notas y Google la toma y Google cobra por el clic y esa es nuestra renta. Entonces, creo que más allá del lugar que tienen los medios, y creo que hay que discutir propuestas sobre la comunicación en el país para que no, como fue la ley de medios tuvo un recorrido parlamentario impecable, los no sé cuántos foros, se debatió en universidades, se debatió en escuelas, se debatió en asambleas de medios, se debatió en asambleas populares, tuvo un recorrido, primero cívico, impecable, ejemplar, después tuvo un recorrido parlamentario en comisiones, en la discusión de la ley de medios se la acordarán. Bueno, reeditar, yo soy de las que creen que quedó vieja obviamente esa ley, pero volver, así como en el caso de prensa, volver a los laburantes de cada rama porque tenemos propuestas concretas sobre qué hacer con lo que nos toca. En el caso de los medios yo creo que una gran alianza entre trabajadores y trabajadoras de prensa, compañeros de distintas ramas de la comunicación, los canillitas, bueno, muchos sindicatos, muchas asociaciones, puede llevarnos a pensar otro modelo alternativo de la comunicación sea un derecho, que no sea una forma de decir eso, que sea de verdad, que sea plural, porque bueno, en este país unitario es muy difícil también pensar propuestas que salgan de todos lados. Yo coincido, en Jujuy estaba pasando, hace años que pasa lo que está pasando acá. Entonces, bueno, creo que un poco la respuesta puede ser de los trabajadores y trabajadoras organizadas en prensa, en mi caso, y en todas las ramas. Creo que puede llegar a ir por ahí la construcción de un programa y enfrentar el modelo. Pau, te tomo lo que decía Poli de construir esa pluralidad, que es como lo que sería para lo que sería un medio, en realidad, pero también hay intereses y sobre todo, digo, en periodismo político el famoso es más complejo. Digo, ¿cómo se hace para fomentar ese periodismo del pueblo en un rubro que es bastante difícil de combatir, que es el rubro político? Wow, qué pregunta. No, pienso primero que es muy importante la honestidad intelectual, ¿no? Esto que Cintia decía, tener identidad, desde dónde hablamos. Ahí hay un trabajo enorme para hacer. Yo siempre pienso que a nosotros nos dicen que somos periodistas militantes porque la derecha colonizó el sentido común.
Entonces, ellos son los dadores del sentido común y nosotros somos los periodistas militantes, ¿no? Los que estamos en determinados medios. Entonces, ahí me parece que hay un gran laburo para hacer para disputar ese sentido común. Esto que vos decías, hoy los pibes son fiscalistas. ¿Quién carajo nos hizo creer que lo más importante del mundo es el déficit cero? O que el ajuste era necesario, o que cualquiera que viniera iba a hacer el trabajo sucio de ajustar. Digo, y lo repetimos todos. Todos repetimos que Milei está cumpliendo su contrato electoral. Esto me da mucha vergüenza, porque bajó la inflación. Yo digo, pero si a la gente no le alcanza la guita para ir ni a la esquina. Esto había que hacerlo, mucho Claro, peor. Bueno, esto había que hacerlo. ¿De qué te sirve que la lata de arveja esté más o menos estable si no puedes ir al cine, si no puedes ir a comer, si tu abuela no te puede ir a visitar porque no se puede pagar un remis? No está caminando. Entonces ahí me parece que esto de disputar lugares y sentidos comunes es un trabajo que nosotros desde los medios de comunicación tenemos que hacer. Hay algo que antes hablaban un poco de la interna y cuando yo les digo honestidad intelectual, también les digo contarles qué es lo que está pasando a las audiencias para transferir la responsabilidad que este momento histórico nos demanda. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vos hablas con dirigentes, vos te das cuenta que la discusión que ellos están teniendo es la conducción política, es la disputa por la conducción, es quién va a manejar el peronismo ahora que Cristina está presa. Esa discusión está de fondo. Y es una discusión horrible porque la gente la está pasando realmente muy mal y ahí es donde también hay que jugar con la verdad y transferir responsabilidades. Entonces, la desconexión entre el palacio y la calle es total. Nadie está pensando hoy en cuáles efectivamente, digo las cúpulas, ¿no? En estos tres que se juntan en La Plata. Nadie está pensando en cómo vamos a hacer para que ir al laburo en bondi no se lleve el 25% de tu salario. No se está pensando en eso, se está pensando en este internismo. Y yo creo que esa desconexión entre lo que son los intereses reales que pueden tener las personas y lo que está discutiendo la política es lo que está generando otro problema más que tenemos, que es la desafección política. Es la pérdida de creer que la política es una herramienta transformadora. El otro día esto me lo decía un intendente del conurbano y me decía, ¿sabes cuál es el problema? Hoy a la gente le da lo mismo que votemos nosotros o que voten los libertarios o que vote un macrista. Porque nadie cree que el peronismo tenga capacidad de resolverle sus problemas. Entonces ahí creo que hay un gran problema que es, bueno, ¿cómo recuperamos, ¿no?, ese lugar que tenía la política, eso que nos entusiasmó de los primeros 2000, que era, wow, con la política se le puede mejorar la vida, se le puede transformar la vida a millones de personas? ¿Cómo volvemos a conquistar o a reconciliar a la política con la sociedad? Me parece que es una gran pregunta. Partiendo de la base de esta política, los políticos no se la están haciendo mucho, porque están disputando poder y están viendo cómo, una vez más, a costa de lo que va a ser un desmoronamiento inexorable de la derecha, van a volver al poder, ¿no? Porque, digamos, no va a ser el programa, sino que era tan malo lo que se va que probablemente deje un escenario de oportunidad. Bueno, creo que efectivamente hay mucho trabajo por hacer y ahí es donde me quedo con esto que vos decías, ¿no?, de tejer, volver a juntarnos, volver a pensar respuestas políticas a nuestros problemas. Cuando uno piensa cómo ganó Milei, bueno, Milei le habló a gente que el peronismo no le estaba hablando. Nadie le estaba diciendo a la gente, che, te estoy haciendo mierda con la inflación, ¿qué vamos a hacer con esto? O sea, nadie discutía demasiado seriamente eso, ni se discutía seriamente el trabajo plataformizado y los informales, y hoy el 50% de la economía en este país es informal. Entonces, a toda esa gente que dejaste afuera hay que volver a hablarle. O sea, el sujeto político del peronismo ya no es el asalariado formal con aguinaldo y vacaciones, lo hablábamos antes con Poli. El gran problema que tenemos es el pluriempleo, es que no tenemos tiempo ni esta charla un rato porque estamos todos pensando en cómo vamos a cumplir con el cuarto trabajo de la semana. Entonces, creo que eso, que hay que volver a pensar en respuestas políticas, porque también lo que veo es que hay mucha pereza cognitiva en las bases. Estamos todos en, uy, sí, qué hijos de puta, la interna. Y nosotros tampoco estamos pensando en respuestas a nuestros problemas. Que eso lo vio Néstor Kirchner en una sociedad que después de la crisis estaba organizada, en los movimientos asamblearios, recogió un montón de propuestas y las hizo política.
Entonces, yo creo que nosotros como sociedad tenemos que estar generando propuestas para que después se hagan políticas públicas, y creo que tienen que ser políticas públicas universalistas, que le lleguen a todos, no políticas públicas testimoniales que abarquen a 10 o a 15, porque si no, no son políticas públicas. Así que creo que un poco por ahí va la cosa. Me quedo con esto que decías de el objetivo de la política es cambiarle la vida, y sí, obviamente, pero hasta en cosas más concretas, ¿no? Como resolveme algo. En campaña nos pasaba mucho, a mí me encanta hablarle a los Rappi, a los Uber, a los trabajadores de plataforma, y en un momento íbamos a hablarles acá con los compañeros, che, nada, como, bueno, los derechos que tenés, salí de acá, ¿no? Salí, ¿qué derechos? Como, quiero trabajar 19.000 horas, pues necesito... derecho a autoexplotarte. No, eso, quiero trabajar 19.000 horas, no me rompas la bola, rajá de acá con tus propuestas de campaña. Ahora, cuando dimos en el clavo y me acerqué y le dije como, che, si te fracturás una gamba, ¿qué pasa la semana que viene? Ah, contame más, dale. ¿Qué tenés para ofrecerme? ¿Cómo vas a resolver un problema? Como, me parece que hay algo ahí de, ni siquiera es cambiarle la vida a la gente, como resolver problemas. Ahora metiéndonos sí en la interna, como esto que decía también Paula de, ¿hay algo de conducir al peronismo o conducir los problemas de la gente, del pueblo, como conducir al pueblo? ¿Qué quieren? ¿Conducir al peronismo, conducir al movimiento o conducir al pueblo para que obtenga esas soluciones? No sé, yo quería volver un poquito más sobre el tema, dos cositas. Una es, este modelo, ninguno de estos modelos cierra si no hay represión. No hay manera de sostener el país que sueña Milei mientras exista la CGT, mientras existan sindicatos. No hay manera de que ese modelo exista mientras exista la organización popular, mientras existan las organizaciones. No hay manera de sostener ese modelo si no desaparece el peronismo. La represión a Cristina y las represiones que estamos viviendo hoy, ¿qué relación tiene el jubilado que le tiran el gas pimienta con Cristina presa? Y las dos para mí son parte de una misma política, son parte de la política que desarrolla el ministerio más grande. Es decir, ¿y qué relación tiene de que la ayuda a, ¿cómo se llama esto?, a Bahía Blanca haya salido del Ministerio de Seguridad? Que vos tenés que inscribirte en la página del Ministerio de Seguridad para recibir la ayuda, ¿no?, de Bahía Blanca. Bueno, Claro, entonces, en realidad no hay manera de sostener este modelo si no es con la destrucción de la organización popular, con la destrucción de la organización sindical, con la destrucción del peronismo y con la destrucción de la militancia, con el quiebre de la militancia. Por eso es lo que él llama la lucha cultural o todas esas cosas, tienen que ver con quebrar a la militancia argentina. Esto no cierra sin eso. Y lo de Cristina está envuelto dentro de eso. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta ante eso? Unir todas las luchas, al revés. ¿Cuál tiene que ser nuestro camino? Es que la lucha de Cristina tiene que estar unida a la lucha del Garrahan, tiene que estar unida a la lucha de los jubilados, tiene que estar unida a la lucha... que la persecución a nosotros también. Las organizaciones nos abrieron 40 y ahora llamo... ¿Cuántas? 43 causas. Y ahora nos abrieron esta semana 2 nuevas más. Porque tienen que destruir la organización popular. No hay manera de hacer este país para tan pocos si hay organización, si el pueblo está organizado. Primera cuestión. La segunda cuestión es que ellos, cada modelo, tiene un modelo político también. Como este modelo tiene ese modelo político, que es una democracia representativa, una democracia de tumbas, nuestro modelo también tiene que tener un modelo político también, que es una democracia de masas, que es una democracia expresiva, donde yo quiero llenar la Cámara de Diputados no de políticos de carrera, porque ya me han cagado muchas veces los políticos de carrera. Quiero llenar la Cámara de Diputados de gente, de sectores sociales, de sindicalistas. El momento más feliz de los argentinos fue cuando la mitad de la Cámara de Diputados eran sindicalistas, cuando el 46% de la Cámara de Diputados eran mujeres sin cupo, sin ley de cupo, ¿no? Cuando fue el peronismo, cuando fueron poquito felices en los 70 cuando teníamos el 25% de trabajadores en la Cámara, y fueron muy malos cuando hay 3,
y los demás son todos políticos de carrera. Entonces creo que nosotros queremos una democracia expresiva, una democracia de masa, en la calle, donde la democracia se ejerce todos los días participando acá, en esto, que lo que estamos acá es porque tenemos alguna intención de participar, participando en la plaza, participando en la otra plaza, en la plaza de Cristina también cuando la persiguen a Cristina, participando en la marcha de los jubilados, participando en cada uno de esos porque nosotros queremos una democracia de masa y ellos nos quieren sacar de la democracia de masa, nos quieren meter adentro, nos quieren meter en la vereda, nos empuja esa actitud de la gendarmería empujándonos constantemente, tiene que ver con que ellos necesitan destruir esta democracia de masa, están en contra de esa democracia de masa y nosotros tenemos que hacernos fuerte ahí. Nuestro modelo político es ese primero, después viene todo lo demás. Si la gente está en la calle, lo que va a venir, ¿no?, va a tener que tener mucho en cuenta lo que pasó en la calle. ¿Por qué los diputados, todos de la casta política, ¿no?, por qué los diputados estos, ¿no?, de un día para el otro, votaron lo que votaron? Porque lo de los jubilados entró y entró fuerte, porque lo de la educación entró y entró fuerte, porque lo de el tema de discapacidad entró y entró fuerte, ¿no? Sacaron leyes en cada uno de los lugares en donde hubo pelea. No hicieron leyes sobre otras cosas que no hubo pelea y que son aberraciones por ahí peores que las que está haciendo el gobierno. Pero ahí donde hubo pelea, donde hubo resistencia, hubo espacio para hacer eso y es así. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El primer objetivo era derrotar a Milei políticamente. Milei ya no es más, no va a ser el país refundador de la derecha argentina. Hoy, los sectores del poder están pensando cómo generan una nueva derecha, que la harán desde otro lugar, no desde los gobernadores, no sé desde dónde, pero cómo generan una nueva derecha que sea más prolija, porque este señor, con toda su desprolijidad, se cae solo. Entonces, yo lo que le tengo miedo ya es a lo nuevo que va a venir. ¿Cuál vez va a ser, ¿no?, la segunda maniobra? Este vino a romper todo y ¿cuál va a ser el que va a venir a construir el nuevo modelo estable en la Argentina? Porque el país que está construyendo Milei es muy inestable, y ellos necesitan un país estable para desarrollarse, la derecha. Entonces, va a venir una nueva derecha. Esa fue la primera cosa. Gracias a la resistencia de nuestro pueblo, gracias a todas las marchas, gracias a los estudiantes, agradezco a todo el mundo que salió a la calle, aunque sea a la vereda de su casa con una cacerola, ¿no? Agradezco a todos esos que en un año hicieron mierda a La Libertad Avanza como partido de la derecha argentina. No puede ser. Y a la caída de La Libertad Avanza arrastró al otro que podía ser, que era el PRO. Entonces, eso es una muy buena victoria que tenemos que estar contentos. Yo me preguntaba a una compañera hoy cuando llegué, ¿cómo estás? Contento. Muy contento. Hicimos mierda 2 intentos de la derecha que eran peligrosísimos para la convivencia argentina, que habían logrado entrar en sectores de clase media, todas esas cosas que dicen ustedes, que yo no soy sociólogo y nada de eso, ¿no? Estoy muy paso por la vereda de enfrente de la universidad a ver si me agarran, ¿no? Pero veo eso, veo que es muy bueno lo que hemos logrado en este tiempo. Nos queda una cosa, sí, nos queda derrotar el modelo. Todavía hay gente que lo escucha a Cavallo, ¿no? Yo pongo a Cavallo porque Cavallo fue el gran salvador de la patria, fue un demonio, se tuvo que ir porque no podía ir a visitar a sus nietos, tuvo que irse a vivir con toda su familia a Ecuador, porque acá no lo quería nadie. Por donde caminaba lo puteaban y ahora todo el mundo lo elogiaba. Entonces, tenemos que nosotros, con la resistencia de lo que fue el 2001, no solo derrotamos al gobierno radical, al gobierno de la Rúa, ¿no?, sino que también derrotamos un modelo. Hoy estamos todavía empujando a ese modelo para derrotarlo. Veo muchas posibilidades de que derrotarlo. Creo que están en nuestras manos. Primero porque los tipos tenían que resolver este año cosas que no pudieron resolver. No pudieron llegar a los mercados. Esto, el Fondo Monetario es nuestro enemigo, pero siempre el Fondo Monetario llega, ¿no? El Fondo Monetario le dio mega canje, recontra canje a los radicales, ¿no? Y cuando terminó, ¿no?, terminamos con 6.000 millones de dólares de deuda cuando terminó el gobierno. ¿Por qué? Porque siempre ellos lo pasan al sector privado.
Lo pasan a la, como es que dicen ellos, como decían en aquella época, a la pensionada italiana que paga las pensiones, a un grupo, ¿no?, que había contraído, no sé, creo que 3.000, 4.000 millones de la deuda argentina. Entonces, ellos necesitaban resolver este año, pasar a los mercados rápidamente. Ese era el objetivo central, porque el año que viene tienen casi 20.000 millones de deuda de vencimiento. No lograron, compañeros, entrar a los mercados y no tienen que lograrlo de acá hasta fin de año. Tenemos que seguirle pegando. Lo que hicieron ayer los diputados, ¿no?, tiene que ver con eso. Y no son inocentes los gobernadores. También están puede ser que estén en una construcción de esta salida por derecha. Claro. Pero le dieron un mazazo en la cabeza o en los dedos. No, en la cabeza todavía no. Le dieron un mazazo en los dedos. Le dieron un mazazo en los dedos, ¿por qué? Porque no van a venir ninguno a comprar un bono argentino si pasan 6 leyes. Y ellos necesitan de acá a fin de año meter 20.000 millones. ¿Cómo lo van a hacer? Aparte de la deuda en pesos y todo eso que tienen que seguir refinanciando, ¿cómo lo van a hacer? Los vamos a hacer recagar. Están todas las condiciones. Si seguimos peleando, si seguimos llenando las plazas, los vamos a hacer recagar al modelo. Se va a caer el modelo. Y si se cae el modelo, muchos de los... La política gira mucho hacia la izquierda. Empiezan a hablar de otras cosas, empiezan a hablar de otra manera. Miran al que pelea, lo miran como un sujeto, este viene y si pelea contra esto, pues pelea contra mí. ¿No? Le da miedo. Nosotros corrimos con el miedo a todos los gobiernos que vinieron después de Néstor, hasta Néstor, los corrimos con el miedo constantemente. Y va a ser así. Va a ser así. Por supuesto, hay una gran ventaja que tienen ustedes, pibes. Hay una gran ventaja. ¿Saben cuál es? En los 70 nosotros arañamos el cielo con las manos. Arañamos el cielo con las manos y quisimos darle un golpe al capitalismo y quisimos dar vuelta a la historia. Queríamos arañar el cielo con las manos, ¿no? Antes que nosotros, la resistencia peronista también quiso lo mismo. No pudimos darle continuidad política al peronismo de Perón, al peronismo de la resistencia, y no pudimos darle continuidad política a las peleas de los 70, no pudimos. Por incapacidad, por estúpido, no sé, pero no pudimos. Hoy ustedes fueron protagonistas del proceso anterior y van a ser protagonistas del proceso que viene. Él fue funcionario del gobierno, yo también, ¿no? Pero él fue funcionario del gobierno anterior y va a ser funcionario del gobierno que viene, estoy seguro. Tenemos una experiencia histórica, tenemos una continuidad histórica que muy pocas veces se da por la velocidad de los acontecimientos y la crisis del capitalismo también, de que ya no es el patrón dólar que fue lo que salió de la Segunda Guerra Mundial, está hecho repelota, porque los chinitos vienen acá y le prestan plata a los buenos y a los malos, ¿no? Porque Brasil es una potencia alimentaria, es el granero del mundo en serio, ¿no? Es una potencia alimentaria mundial, porque China está poniendo laburantes, incorporando laburantes, sacando del campo y mandando laburantes a las ciudades de una manera, lo mismo que hizo en su momento, India, lo mismo que hizo China. Hay una situación diferente, ¿no? Entonces hay una oportunidad que yo veo para adelante, para esta juventud, para los pibes esos que se movilizaron, y para esos pibes, quiero aclararlo también, esos heroicos pibes, porque ahí empezó a decaerse este gobierno, que estuvieron 5 horas peleando cuando Patricia Bullrich quiso desalojar una marcha. Antes quería desalojar una marcha, tirabas 4 gases y salíamos todos corriendo, ¿no? Salíamos todos corriendo. Estuvieron 5 horas. El cordobazo fueron 8 horas. Nos faltaron 3. Algunos les decían infiltrados. Algunos les decían infiltrados. 5 horas. 5 horas. Que el progresismo llamó infiltrados y Perón habría llamado héroes. Yo estaba sembrando... ¿cómo se llaman esto? Conejos en el monte, porque creíamos que la cosa iba a pasar por el monte después de lo que había dicho el Che. Entonces creíamos que iba a pasar por el monte. Pasó lo de Córdoba, Perón dijo, muchachos, miren ahí, los trabajadores, son los nuestros que están peleando en la calle. Son los nuestros los que están peleando en la calle ese día.
Son los nuestros los que subieron a la Panamericana cuando la metieron preso a Cristina, que yo no veía un proceso así desde los 70. ¿No? Miles de trabajadores de la industria automotriz arriba de la Panamericana cortando la ruta. No lo veía desde los 70, ese proceso. Y eso hizo temblar todo. Los hace temblar todo. Y el señor que está en Wall Street dice, no, rojo, 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 rojo. Sale un informe del banco donde este ministro fue funcionario y donde todavía el presidente del Banco Nación sigue cobrando, porque el presidente yo tenía doble, estaba de los dos lados del mostrador. Él no, él sigue siendo parte del banco y es accionista del banco y está bien. Pero bueno, pero más allá de eso, que no me importa, la verdad, porque nosotros los peronistas no somos iguales que ellos, ¿no? Somos peores, ¿no? Entonces, dan las condiciones, ¿no? Porque esos mismos tipos, los patrones le dijeron, no, ustedes pasaron de amarillo a rojo. Están hasta las pelotas. Y nosotros tenemos que poner de acá hasta fin de año más hasta las pelotas. Necesitamos empatar la próxima elección. Empatar, no quiero ganar. Porque todavía no hay condiciones, porque si ganamos por ahí algunos se cree que Gardel, y todavía no es Gardel. ¿No? Empatemos. Lleguemos ahí, estemos ahí. 3 puntos abajo. Cuando esté la sumatoria final. 3 puntos abajo. Néstor me decía siempre, Emilio, vos lo querés enfrentar a fulanito, ¿no? Yo le hablaba mal de mucho. Vos lo querés enfrentar a fulanito, ¿no? Y lo enfrentás, ¿no? Me daba ejemplo de un compañero, lo enfrentás. Ahora ese no va a ganar nunca. ¿Por qué? Porque fulanito sabe que lo vas a enfrentar y entonces ya se está preparando para cagarte. No tenés que venir de atrás con un palo grande y pegarle en la cabeza y que no se levante, ¿eh? Porque si se levanta te caga. ¿No? ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que nosotros tenemos condiciones, ¿no? Y ustedes tienen condiciones, esta generación tiene condiciones para darle continuidad histórica a esta lucha. Y eso hace que lo que va a venir es mejor. Estoy seguro que es mejor. Va a corregir muchas cosas. Y la dirigencia ya empieza a decir cosas mejores. Yo el otro día le llevé a un político el documento de Cristina, que yo siempre, saben todo, que yo con Cristina discuto mucho. 30 páginas hablando loas del gobierno y 3 páginas con una autocrítica positiva, como hacen los dirigentes. Como decía Perón, los dirigentes son infalibles ante las masas. ¿Cómo se hace la autocrítica? Diciendo, esto nos faltó, ¿no? Entonces, con 15 puntos, donde están los temas que vos dijiste, como autocrítica, ¿no? Entonces, hay un proceso en donde lo que va a venir no va a ser igual. Primero no va a ser igual porque están ustedes. Yo confío en eso. Después también en lo político un poco confío, porque aprenden también a los palazos, ¿no? Entonces, pero sí está la organización de la gente. Y hay continuidad histórica. Hay continuidad histórica. Vamos a estar presentes ahí. No pudo destruirnos. Él tenía que cumplir una tarea, que era destruirnos antes de fin de año. Tenía que destruirnos a todos nosotros. Lo intentó. A nosotros pero 40 y pico de juicio, aquella porque está metida en eso, 40 y pico de juicio en todos los terrenos. Sacaron la obra social, no intervinieron en la obra social, no hicieron esto, todo lo que podían hacer lo hicieron. Ahora somos como la mugre, ¿no? Nos metimos por todos lados, nos escondimos, nos cambiamos, los compañeros hicieron una vuelta a carnero, no sé qué hacen, ¿no? Y sobrevivieron. Y estamos. Y hay muchísimo así. Y los sindicatos están. El otro día, sí, la CGT va y quiere jugar política ahora. Pero el otro día hicieron una marcha, los distintos sectores sindicales, muy buena. Y empezó a aparecer un nuevo sindicalismo, combativo, antiburocrático. No son lo mismo. La UON, hay un proceso ahí adentro que yo quiero verlo, porque es nuevo. Son gente nueva, son pibes. ¿No? Yo estaba contento con el Barba, porque era un pibe de mi generación, pero el pibe que lo suplantó el Barba es un pibe que está en contra del Barba, pero que es mejor que el Barba. ¿Qué querés que te diga? ¿Quiere pelear? El MTA, ahora. No es del MTA, el MTA es una cosa ya del pasado. No, pero que se armó ahora. No, que se armó ahora es más mezclado, porque no. Hay algunos del MTA y otros que no están del MTA. Pero se arma, se está armando, ¿no? En el sector sindical, nosotros,
en los sectores sociales, la resistencia. Yo hablábamos de resistencia y arábamos en el mar, ¿cómo se dice? ¿Así se dice? Sí, arábamos en el mar, ¿no? Hoy en resistencia hay un enano así que nos odia, pero que es muy kirchnerista, que abre todos los días el programa diciendo la resistencia peronista está en marcha. Pero bienvenido, lo abrazo, lo beso ahora. La resistencia peronista está en marcha, flaco, sí, porque hay que hacerle el último empujón. Hay que pegarles el último empujón, que es derrotar el modelo. Esto que dicen ustedes, que es la conciencia de las masas, esto que dicen que hay mucha gente que vos entrabas a la casa, yo antes, mi generación, yo entraba a una casa, el tipo era peronista y ya tenía montones de acuerdos, empresas del Estado, justicia social, ya tenía un montón de acuerdos porque era peronista, ¿no? Ahora eso no existe más, digamos, es peronista, ¿quiere ser candidato a qué? Te pregunta, ¿no? ¿Quiere ser concejal? No, por eso es peronista. Pero empieza a haber una nueva conciencia, empieza a ver esto que hablaba hoy del campo, montones de cosas, organizaciones campesinas nuevas, organizaciones de comercio nuevas, empieza a haber montones de cosas, ¿no? Y que tienen continuidad con la anterior, y que ya hicimos montones de cagadas. Nosotros, mirá, Néstor, cuando lleguemos al gobierno, perdón que me extiendo un poquito, pero la primera reunión larga que tuve con él fue el día de Costeca y Santillán, la primera marcha de Costeca y Santillán, y él sabía que estaba allá y me dijo, tráigamelo al gordo ese acá, ¿no? Porque habíamos llenado la plaza con 50.000 negros puteando. ¿Qué quería que hagamos? ¿No? Y Néstor me dice una frase, me dice, mirá lo que es, desde el balcón, me decía, mirá lo que es, 50.000 personas pidiéndome planes sociales y comida. ¿Yo creí que yo vine acá con esta lapicera a resolver planes sociales y comida? ¿Qué clase de movimiento popular tenemos hoy? No, nosotros cuando llenamos estas plazas, las llenamos por la liberación, por el socialismo, por un montón de banderas. Nosotros somos también culpables del proceso de Milei. Terminó el gobierno y nosotros estamos pidiendo planes sociales y comida, compañero. 20 años la organización popular, ¿no? Atada al pasado, atada para atrás, sin poder ir para adelante, sin salvaguarda, lo que dijo la compañera, de cobardes, sí, de cobardes reivindicativos, de cobardes sociales, que no nos animamos a pensar esto que decís vos. Yo una vez hice una experiencia de llevarla a los diputados, a cada comisión lo llevé a un sindicato que tenía que ver con su cosa. Entonces llevé a la comisión de transporte a verlo a un tipo, a Maturana. Pero Maturana les dio una lección, los paseó. Yo, ¿por qué tengo que pagar el semáforo de tu calle y vos no tenés que pagar al guardabarrera del tren? ¿No? Lo llevé a los del coso, a los del presupuesto, a la DGI, al sindicato. Y le dieron un paseo a los diputados. ¿Por qué? Porque yo creo en esa democracia expresiva. Ahí están las soluciones de muchos de nuestros problemas, ¿no? Ahora, en ese marco, nosotros también tenemos que tener una autocrítica. Le tenemos que pedir al próximo gobierno planes sociales y comida, aunque eso es lo que más te pide en el barrio. No, basta. Empecemos a pelear por el problema del modelo. Está en nosotros empezar a pelear por levantar la mira, ¿no? Levantar la mira del fusil. Empezar a pelear por otras cosas. Empecemos a pelear por la salud, por la educación, por esto, por aquello, ¿no? Por la deuda externa. ¿Cómo nos peleamos fuertemente con el tema de la deuda hoy? Este tipo nos deja montones de temas. Todos los días nos deja una pelotita picando para meter el cabezazo. Falta que la militancia popular se meta en el barro. Sí, en carácter de resistencia. Es decir, que piense, que sueñe, que no está dicho que todo tiene que ser así. No tiene que ser porque sea educación del Estado sea mala. No, la educación del Estado era muy buena. En Alemania la educación del Estado es la mejor, ¿no? ¿Y por qué la nuestra no va a ser la mejor si ya fue buena en algún momento? No tiene que ser la mejor, ¿no? La salud, no puede ser que la salud pública nos cuesta más que la salud privada, ¿no? Nos cuesta más que la salud privada y no es mejor que la salud privada, ¿no? La salud que promedio entre gasto y servicio es mejor la que organizaron los trabajadores en las obras sociales. Atienden al 60% de la población con un 30% de los recursos. La salud pública con un 30% de los recursos atiende al 30% de la población, ¿no? Tiene más recursos,
por habitante. ¿Y por qué no es de excelencia? Bueno, esas cosas las tenemos que empezar a pelearla y no tener miedo a la dirigencia, que si vos sos oficialista no podés... No existe eso. No existe eso. Tenemos que pelear esas cosas. Miren, voy a decir última cosa. Cuando Néstor vino la primera delegación del fondo, Néstor me llamó y me dijo, Emilio, yo sabía dónde venía, yo en ese momento estábamos, todavía no estábamos muy kirchneristas. Me dice, Emilio, yo los voy a recibir en la misma salita donde vos me esperaste una hora. ¿Cuánto me esperaste? ¿Una hora juntando orín? Bueno, van a juntar una hora, juntaron 1 hora y media. Los tuvo 1 hora y media juntando orín en la misma salita. Pero vos lo tenés que recibir en la calle como lo recibiste las otras veces. ¿Como lo recibí las otras veces? ¿Estás seguro? Sí, como lo recibiste las otras veces, por supuesto. Hicimos una marcha, gomera, rompimos todos los vidrios. ¿No? Y cuando fui a verlo a él, ¿qué me dice? Muy bien, los hicimos mierda, sí, eso es lo que tenés que hacer. Yo los hice esperar ahí y vos en la calle como... El movimiento popular tiene que ser vanguardia del proceso. Tenemos que ir adelante marcando la cancha, compañero, en el próximo gobierno. No tenemos que tener miedo. Tenemos que sacarnos el miedo de encima y tenemos que ir marcando la cancha de otra agenda, de una agenda que es la agenda del pueblo. Si eso se mantiene, yo creo que podemos cambiar. Porque empezamos a construir una democracia expresiva y no una democracia representativa. A mí no me representa nadie. Me expresan mis compañeros, eso sí me expresan. Con esos con los cuales venís peleando y venís construyendo y venís sacrificando, eso sí me expresan. Y yo quiero que eso lleguen adentro, que los que están del otro lado del mostrador sean iguales a los que están de este lado del mostrador, para construir ¿qué? El bien común. El Estado es donde se construye el bien común, entonces tienen que estar todos los sectores representados ahí adentro. Y eso es lo que tenemos que lograr. Ahora, lo largo, pero creo que hay una nueva oportunidad, compañeros. Tienen una oportunidad enorme por delante. Argentina es de los países que tienen mejor oportunidad porque tiene países que tienen más organización popular, ¿no? Es uno de los países que tiene más organización sindical. Es uno de los países donde pasó el peronismo. Es uno de los países donde en los 70 agariñamos el cielo con las manos, casi, ¿no? Y derrotamos al peor ejército de ocupación que había en América Latina. Lo hicimos recagar. Terminó cagando, ¿no? En un baño, ¿no? Terminó cagando en un baño, ¿no? Eso no pasó en otros lugares. Eran ¿cómo se llamaba? Senadores vitalicios en otros lugares. Acá no, murió cagando en un baño, ¿no? Eso es porque acá en Argentina hay mucha pelea, hay mucha organización. Y yo creo que la gran ventaja es que vamos a tener continuidad. Que lo frenáramos muy rápido, mire, mucho más rápido de lo que yo me imaginaba. Porque también somos un poco reformistas los viejos, ¿no? Mucho más rápido de lo que yo me imaginaba, ¿no? Y vamos a derrotar el modelo porque no veo cómo van a hacer ellos para en estos 4 meses que le quedan, 5 meses que le quedan, volver a los mercados y buscar los préstamos. No van a poder. ¿Y que le van a prestar de vuelta? No van a poder, no existe eso. No existe. Gracias. Gracias. No lo quisimos frenar porque si sigue contagiando optimismo, que sigue hablando 8 horas más. No, y acá nos vamos a hacer alguna. O sea, sí o sí, yo quiero ahora ir a hacer cosas. 3 palabras, me quedo también: resistencia, organización y además cierto optimismo que es necesario porque muchas veces de los medios estamos todo el tiempo diciendo como no, la interna, el movimiento está desorganizado, y es verdad que también uno repite y con el vicio del lenguaje terminamos donde estamos. Así que gracias, yo quiero, ya tenemos que ir cerrando porque además hay comida rica, muchos ya comieron, pero nos quedamos con churros, con mate, con la feria y charlando entre nosotros. Si las invitadas quieren decir algún tipo de cierre, más que bienvenidas. Y ahí ya vamos cerrando. No, cortito. Sobre las detenciones, sobre Cristina primero, pero no primero, sino con las otras compañeras que están presas. Y me parece que eso no nos lo podemos olvidar. O sea, nosotros estamos comiendo acá y hay compañeras presas en este momento con procesos totalmente irregulares, con causas totalmente armadas. Me parece que eso es muy importante, como tenerlo como el norte más próximo de liberar a esas compañeras. Y pensaba mucho que en la dictadura se instaló muy fuerte mejor no te metas en política, y duró casi 3 décadas.
y que mejor no seas delegada, mejor no seas militante política, mejor ni siquiera seas artista. Creo que hay que como la pelea orientarla muy fuerte a que no, eso no cale hondo de nuevo, porque si no tarda mucho en revertirse el mejor no te metas, y creo que sería lo peor que nos puede pasar. Y libertad a las compañeras. Una cosa de lo que decía Poli. Hoy entrevistamos en una radio a Alesia, que es una de las chicas que ya está hace 18 días con prisión domiciliaria. Y les quiero contar que estamos todos en libertad condicional, porque en el medio del allanamiento la policía le puso arriba de la mesa el libro Sinceramente de Cristina. Y ella contó que un vecino, que lo habían agarrado para que sea testigo, dijo, pero perdón, ¿esto es prueba de qué? Tener un libro, ¿no? Digo, porque quizás a veces... Claro, digo, que habría que volver a la dictadura, que habría que esconder los libros. Piensen, inmediatamente se desató una catarata de mensajes de gente que contaba, uy, si entran a mi casa estoy hasta las manos, porque imanes en la heladera, un cuadro, libros. Esa es la democracia que estamos viviendo. No nos olvidemos también de eso, porque esta chica viajó en el camión celular encadenada al penal de Seiza por protestar, por hacer un escrache, y ya sabemos que el escrache en la Argentina tiene otra carga política, que es que si no hay justicia hay escrache. Eso era lo que estaban haciendo en un país donde la justicia está completamente desatada, donde todos estamos en libertad condicional y donde mañana 3 loquitos deciden cuál es el futuro político de nuestro país, ¿no? Eso es lo que se está viviendo y ese es el riesgo de lo que se está viviendo. Yo no quería hablar más porque con el optimismo de Pérsico me parece que había que cerrar. Pará, si no es optimista, optimista no. Había que cerrar la charla, pero me parece que tenemos que recuperar nuestra capacidad de respuesta, y nuestra capacidad de respuesta es territorial, ¿no? O sea, yo estoy completamente de acuerdo con Poli, jamás te diría cagona por todo lo que dijiste, porque me parece que es eso. Me parece que es en cada lugar, en cada sector, en cada espacio, pero que confluya, un poco lo que decía Emilio, ¿no? Que a esto me refería cuando decía que las respuestas tienen que ser no segmentadas, sino totales. Y tienen que confluir de manera política, ¿no? Porque recuperar la política popular, porque nosotros tenemos derecho a un relato, tenemos derecho a una verdad y tenemos derecho a poner una agenda popular. No tenemos derecho, tenemos la obligación de que cada uno de nosotros aquí, porque siempre nos va a quedar la militancia. Cuando todo falle, cuando nada funcione, ni la democracia, yo no creo que estemos en una democracia agónica, yo creo que en la Argentina no hay democracia. En este momento no hay democracia. Sería otra charla explicar todo eso, pero insisto, no me quiero ir del mod optimista, pero me parece que tenemos que recuperar, y además tenemos derecho a una capacidad de respuesta, porque las compañeras que están detenidas no solo fueron detenidas, sino que son perseguidas, y el objetivo es disciplinamiento. Y esto lo vivimos desde aquel 16 de enero de 2016, cuando detuvieron a Milagro Sala. El objetivo era disciplinamiento. Una anécdota así cortita. Recuerdo hablar en Plaza de Mayo, que habíamos hecho una movida, los curas en Opción por los Pueblos, una huelga de hambre, etcétera. Y una piba que vendía imanes, una mantera, nos decía que no le compraban tanto el imán de Milagro, el pin de Milagro, digo, porque no querían que se visibilizara que estaban defendiendo a Milagro, porque el disciplinamiento funciona. Alejandro Kaufman tiene una frase sobre el estigma que es muy gráfica y muy coloquial. El estigma es como un balde de mierda que te tiran sobre la cabeza y nadie se acerca a alguien que tiene olor a mierda. Se alejan los extraños y también los propios. Entonces nosotros no tenemos que permitir, y me parece que esa es nuestra capacidad de respuesta, de que el peronismo, el kirchnerismo, el campo nacional y popular, las organizaciones, todo lo que conformamos en este plexo de lucha que podemos dar, seamos estigmatizados, ¿no? A eso me refería. Si tengo que explicarlo, a eso me refería con no ser cagones, con nuestra propia identidad. Porque si aceptamos que nos tiren un balde de mierda sobre la cabeza, nosotros mismos nos vamos a alejar. Y de eso un poco se trataba el tema
¿te acuerdan cuando se hablaba mucho en gobiernos anteriores? No nos hablemos entre nosotros, no hablemos solamente para nosotros, amplifiquemos los discursos, que estoy absolutamente de acuerdo, en tanto y en cuanto ese silencio sobre nosotros no nos deje sin un nosotros. Gracias, Poli Sabatés, Paloma Marusic, Emilio Pérsico, Cintia García, Pablo Berkovich y a todos ustedes que un sábado al mediodía estamos hablando de esto. O sea, si esto no es recuperar la patria, yo no sé qué es. A construir esa democracia participativa, expresiva, sobre todo, y viva la patria. ¡Viva! Y a comer churros allá.